Hola profesora y compañeras, nosotras somos el grupo de Tamara Medina, Jocelyn Ramírez y Lucía Solera, y nosotras les venimos a hablar hoy del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que en lugar de hablarnos de cómo se obtiene el conocimiento, nos habla de cómo construimos ese conocimiento. Está influenciado por las teorías y las investigaciones sobre el desarrollo humano, especialmente las perspectivas de Piaget y Vygotsky. El constructivismo hace énfasis en el procesamiento de la información como una de las principales causas del aprendizaje. El constructivismo, hasta cierto punto, se podría decir que no es una teoría, sino una epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje, como nos dicen estos autores. Igualmente, no propone que existan principios del aprendizaje que se deban descubrir y poner a prueba, sino que las personas creen y construyan su propio aprendizaje. Sin embargo, el constructivismo hace predicciones generales que se pueden poner a prueba, según como nos dice Chong. Los teóricos constructivistas rechazan la idea de que existen verdades científicas que están esperando a ser descubiertas y verificadas, ya que toda afirmación debería ser observada con una duda razonable. Igualmente, el conocimiento no se visualiza como algo verdadero, sino como una hipótesis de trabajo, y este se forma desde adentro, no es impuesto desde el exterior. Igualmente, el conocimiento es subjetivo, personal y producto de las propias cogniciones, ya que cada persona tiene sus propias creencias y sus propias experiencias. Algunos supuestos del constructivismo son que los estudiantes se visualizan como sujetos activos y que ellos mismos desarrollan sus propios conocimientos. También resalta la interacción de las personas y las situaciones para adquirir y perfeccionar estas habilidades y estos conocimientos. También el constructivismo contrasta con las teorías del condicionamiento, las teorías del procesamiento de la información y la teoría cognitiva social. Esta última porque resalta la interacción entre la conducta, la persona y el ambiente. También busca que los docentes creen situaciones donde los estudiantes participen de forma activa con el contenido, manipulando materiales e interactuando con otros. Y enfatiza en un currículo integrado donde se analizan las temáticas desde diferentes perspectivas. En las perspectivas constructivistas tenemos primero al constructivismo exógeno. Este habla sobre la influencia del mundo externo en el conocimiento, ya que el conocimiento se obtiene por medio de la interacción con el mundo que rodea a la persona. El conocimiento se ve como una reconstrucción de esas estructuras que se viven en la realidad. Luego, el constructivismo endógeno habla sobre la actividad cognitiva y no tanto de que el conocimiento es un espejo del mundo externo, sino que habla de estas actividades cognitivas de la abstracción, y estas siguen como una secuencia. Luego, por último, tenemos al constructivismo dialéctico o constructivismo cognitivo. Este es como una combinación entre las otras dos, ya que habla de que el conocimiento se crea por medio de la interacción entre las personas y el entorno, y es el resultado de esas contradicciones mentales que surgen al hacer esto. Ahora vamos a hablar sobre la cognición situada o el aprendizaje situado. Este implica la relación entre una persona y una situación. La cognición situada se ajusta bien a la idea constructivista de que el contexto es una parte inherente del aprendizaje. Sin embargo, Chong también nos menciona que extender mucho esta idea del aprendizaje situado podría ser un error y que hay que evaluar en qué momentos utilizarlo y qué momentos no es el más oportuno. Algunas implicaciones pedagógicas del constructivismo es que no se evalúa el final, sino que se evalúa todo el proceso de construcción de conocimientos, incluyendo los errores que se cometen.
Los estudiantes se visualizan como intelectualmente imaginativos, creadores, activos y con la capacidad de razonar, discrepar y pensar. Se deben crear espacios de aprendizaje que fomenten tanto el trabajo cooperativo como el trabajo individual, y también espacios de aprendizaje que fomenten tanto espacios libres como otros más estructurados. Igualmente, el proceso se debe adaptar a las características e intereses del alumnado. Y el docente debe ser observador, investigador, mediador y facilitador, además de que prepara el entorno y motiva al estudiante. Ahora les vamos a hablar un poco de la teoría de Piaget en el desarrollo cognoscitivo, que es una de las perspectivas que influencian al constructivismo. La teoría de Piaget nos habla sobre las etapas del desarrollo: la etapa sensoriomotriz, la preoperacional, la operacional concreta y la operacional formal. También se nos habla sobre el equilibrio, que es un proceso interno en el que se busca un equilibrio entre nuestras estructuras cognitivas y el ambiente. Cuando surge un desequilibrio o un conflicto cognitivo, cuando nuestras creencias no coinciden con la realidad, entonces el cerebro comienza a buscar ese equilibrio. Y por último, la teoría de Piaget es constructivista porque supone que los niños establecen sus propios conceptos sobre el mundo para darle un sentido. Ahora les vamos a hablar sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, que es otra teoría que influencia al constructivismo. En la teoría de Vygotsky, el entorno social se considera indispensable para el aprendizaje, al igual que las interacciones sociales, ya que éstas permiten transformar experiencias que favorecen al aprendizaje de la persona. Al igual que la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky es constructivista, solamente que esta última le da más importancia al entorno social como un facilitador del aprendizaje y el desarrollo. La zona de desarrollo próximo, según Vygotsky citado por Chung, se define como la distancia entre el nivel actual del desarrollo determinada mediante la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta y en colaboración con pares más capaces. A esto se refiere a que la zona de desarrollo próximo es un trabajo colaborativo, una interacción entre el estudiante y el docente, o el estudiante y sus pares, cualquier otro adulto, para lograr alcanzar una tarea que tiene un nivel de dificultad mayor y que no puede realizar de forma independiente. Y ahora vamos con el discurso privado, una parte muy importante del desarrollo de los niños. Dice que es un conjunto de fenómenos del habla que ayudan a la autorregulación, pero no tienen un fin social, lo que quiere decir que no buscan comunicarse con otras personas cuando hacen uso de este tipo de discursos. Vygotsky nos dice que ayudan a desarrollar el pensamiento, al organizar la conducta. Esto quiere decir que lo usan el discurso privado para entender situaciones y superar dificultades, como para manejarse a través de la vida. Es influenciado por las interacciones sociales del niño, lo que quiere decir que conforme van aprendiendo a hablar, las palabras de los demás van tomando más sentido, lo internalizan y con esto van autorregulando y manejando su conducta, como por ejemplo cuando una profesora o cuando el papá y la mamá les dan una instrucción. Va de lo abierto a lo cubierto, lo que quiere decir que cuando están más pequeños tienden a hablar en voz alta, externalizarlo mucho más, pero ya conforme se van haciendo grandes, ya se va haciendo mucho más privado. Y luego usarlo en el aprendizaje puede ser beneficioso, como más que todo para niños que tienen algunos problemas en ciertas materias, como matemáticas, por ejemplo, puede ser muy beneficioso para los pasos de una división, los pasos de una multiplicación, etc. Bueno, y otra parte importante del constructivismo es que el aprendizaje es mediado socialmente. Todo tipo de aprendizaje va a tener involucrado en él la sociedad y la socialización.
De aquí es donde sacamos herramientas como el lenguaje, los símbolos y los signos que inevitablemente los sacamos a partir de interacciones con otras personas. Los niños, bueno, y nosotros también lo usamos para aprendizajes más elevados, para alcanzar conceptos, para solución de problemas, etcétera, etcétera. Claro, se puede aprender solo, uno puede ser autodidacta, sin embargo, igualmente estaríamos usando herramientas que aprendimos socialmente. Entonces, el aprendizaje, como podemos ver, nunca se va a desprender de la sociedad, de la interacción. Los niños necesitan preparación y herramientas para construir conocimientos. Esto quiere decir que ellos tienen las herramientas, pero necesitan ayuda para saber cómo aplicarlas, cómo dirigirlas hacia esa construcción de conocimiento que ellos quieren. Y aquí es donde entra el docente, que es el que prepara, el que enseña las herramientas y da las oportunidades para que los niños puedan aprender aplicando las herramientas que ya tienen. Ahora vamos a hablar de la autorregulación, que es un componente muy importante dentro de lo que plantea el constructivismo. Vygotsky nos dice que la autorregulación es una coordinación de procesos mentales como la planeación, la síntesis, la formación de conceptos, y es la manera gradual en la que los niños van internalizando el lenguaje y de esta manera comprendiendo diferentes conceptos para autorregularse. Esto se hace a través del discurso privado y otras herramientas mentales, como mencionamos anteriormente. Van internalizando instrucciones, se van autorregulando y de esta manera los procesos de pensamiento se van haciendo más autodirigidos, ya no son tan dependientes de otras personas. Las primeras manifestaciones de la autorregulación pueden parecerse mucho a lo que dicen otras personas y hacen otras personas, pero de esta manera, conforme van desarrollando más capacidad de pensamiento autodirigido, construyen autorreguladores y van adaptando sus conductas solos, ¿verdad? De una manera que les sea eficaz verdaderamente. Ok, ahora vamos a hablar de la motivación, un aspecto importante para el constructivismo. Y sabemos que la motivación es crucial para el proceso de aprendizaje, inclusive nosotras. Si no estamos motivadas, no vamos a querer involucrarnos, participar, tomar parte dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Lo importante por saber sobre la motivación son estos tres aspectos que la influencian. La primera es la estructura y organización del ambiente, que esto se refiere a la manera en cómo los estudiantes se agrupan para aprender, cómo se evalúa y se recompensa el trabajo asignado, cómo se maneja el tiempo dentro del aula para hacer ese trabajo y cómo se establece la autoridad. También el contexto del ambiente. Para trabajar la conducta, esto es lo que siempre hablamos de contextualizar la práctica, de que sea pertinente y oportuno al lugar al que estamos trabajando, ¿verdad? De esta manera sabemos cómo trabajar la motivación, qué sí hacer, qué no hacer con nuestros estudiantes. Y la dimensionalidad, la lectura nos hablaba de dos tipos de salones, el unidimensional y el multidimensional. La diferencia entre estos es los tipos de tareas que se asignan, la autonomía que se le da a los estudiantes, cómo se evalúan los trabajos, si se trabaja en grupos o no. Y bueno, más adelante vamos a poder ver un poquito más sobre estos dos tipos de salones. Aquí tenemos una tabla que nos comparte Shonke en el libro sobre la dimensionalidad. Esto es como una comparación entre los dos tipos de aulas. Por ejemplo, podemos ver en el primer punto la estructura de las tareas. En el aula unidimensional todos hacen la misma tarea, sin excepción. En la multidimensional los estudiantes trabajan en tareas diferentes porque todos tienen capacidades diferentes, habilidades diferentes, ritmos diferentes y esto se respeta. También, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño, en esas mismas tareas que todos hicieron, se evalúan a partir de ahí. Las calificaciones tienden a ser un poco más públicas y esto ayuda a que haya más comparación social entre estudiantes. Pero en la multidimensional a los estudiantes se les califica en esas tareas diferenciadas que hicieron a partir de sus capacidades, ¿verdad? Y habilidades. Las calificaciones tienden a ser menos públicas y hay menos comparación social porque no se les evaluó de la misma forma a todos. Aquí vamos a hablar de dos tipos de motivación que nos menciona Tigre Parreño. Él describe sobre el constructivismo a través del pedagogo César Coll.
La primera es la motivación intrínseca, que es un incentivo propio del estudiante para alcanzar un objetivo dentro del aula. Y la motivación extrínseca, que son actividades, recompensas o tareas externas que influyen de manera positiva o negativa en la vida. Shonk nos presenta el acrónimo TARGET. Cada uno representa una dimensión que podemos trabajar dentro del aula para propiciar la motivación. La primera es tarea, que es el diseño de actividades de aprendizaje. Aquí nos podemos preguntar, ¿estoy haciendo el aprendizaje interesante? ¿Estoy utilizando variedad de actividades? ¿Estoy presentando retos? ¿Estoy ayudándoles de verdad a desarrollar habilidades? La segunda, la autoridad, es cuánto liderazgo estoy yo permitiendo dentro del aula para que ellos puedan desarrollar su control, su independencia. Luego el reconocimiento, que son recompensas, incentivos y elogios, ¿verdad? Aquí les ayudamos a reconocer su progreso, su logro, su esfuerzo y podemos ayudarles a orientarlos hacia sus metas. Luego la G de grupos es la capacidad que tienen los niños y las niñas para trabajar con otros, ¿verdad? Aquí se busca que las diferencias en habilidades no sean causas de división, sino más bien que ayuden a complementar al trabajo en grupo. Luego la evaluación, que son los métodos para supervisar y evaluar el aprendizaje, ¿verdad? Se recomienda que se usen distintas formas de evaluación porque todos tienen distintas capacidades y habilidades. Y también que se haga la evaluación de forma privada para evitar las comparaciones, las peleas y también algunos sentimientos que puedan tener los chicos. Y finalmente el tiempo, que se refiere como a la carga de trabajo y el tiempo que se asigna para realizar ese trabajo. Esto se basa como en ajustar el tiempo y los requisitos que tenemos en las diferentes tareas, especialmente con los chicos que tienen como problemitas, ¿verdad? O dificultades en el aprendizaje, para que planeen sus horarios y trabajen al ritmo de trabajo que les funciona. Dentro de la motivación hay un aspecto muy importante también que se llama las teorías implícitas. Estas son teorías acerca del aprendizaje, del pensamiento y las habilidades que tienen los estudiantes e influyen en cómo los niños y las niñas se involucran en el proceso educativo. Estas pueden ser diferentes dependiendo de factores personales, factores sociales, factores culturales, y ya todas sabemos que la perspectiva que yo tenga acerca del proceso educativo y el aprendizaje va a influenciar cuánta motivación o cuánto me involucro en el proceso. Es probable que se formen las teorías implícitas a partir de la socialización, lo que yo veo, lo que yo escucho de otras personas. Hay dos tipos de actitudes o teorías que se llama la teoría de la entidad. Es una forma fija de pensar. Los chicos con este tipo de pensamiento creen que sus habilidades son fijas, que no las pueden controlar, que no pueden mejorar y tienden a desanimarse con mucha facilidad. Del otro lado, la teoría incremental es una forma de pensar en crecimiento, ¿verdad? Los chicos con esta forma de pensar creen que sus habilidades pueden mejorar con el aprendizaje, con el esfuerzo, que ellos tienen una incidencia en esto y son mucho menos propensos a rendirse cuando se les presenta algún reto. Otro aspecto muy importante en la motivación son las expectativas del docente. Estas se relacionan con las acciones del docente y el aprovechamiento de los estudiantes. Pueden ser como profecías autocumplidas. Yo digamos que doy un trato diferenciado a ese estudiante porque tengo muy altas expectativas sobre ese estudiante y ese niño o niña las capta. Son recíprocas las conductas del docente. Si yo doy trato cálido, recibo trato cálido, ¿verdad? Y mis conductas van a ser reforzadas o no por los estudiantes, ¿verdad? Eso ayuda en las expectativas también. Cuando el profesor crea una expectativa, las transmite a través de la atmósfera, los estímulos, las respuestas, la retroalimentación que da a los niños y las niñas. Pero no siempre son malas. La verdad es que las expectativas pueden ayudarnos a mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, yo hago una estrategia, los niños tuvieron muy buen desempeño en la estrategia y yo digo, bueno, vamos a subir el nivel de complejidad. Esto lo hago con la expectativa de que puedan accesar a un nivel de aprendizaje un poco más complejo, de que puedan avanzar y evolucionar en su desempeño. Es una expectativa positiva en este caso.
Ok, seguimos con los ambientes de aprendizaje constructivistas. Ya casi terminamos. Las aulas constructivistas se diferencian de las aulas tradicionales en bastantes aspectos, como por ejemplo, las aulas tradicionales como las conocemos, ya sea que las hayamos visto o hemos estado en alguna, se concentran más en habilidades básicas. Los programas de estudio se presentan en pequeñas partes utilizando libros de texto o libros de trabajo. Los profesores transmiten la información de forma didáctica y corrigen las respuestas a las preguntas que plantean, así de una vez, ¿verdad? Además, la evaluación del aprendizaje no tiene como tanta coherencia con la enseñanza que se les da y generalmente solamente se hace con exámenes, ¿verdad? Además que pues es más común ver este tipo de aulas con niños trabajando solos, no con trabajo grupal. Pero en los ambientes constructivistas se les debe proporcionar experiencias estimulantes que motiven a los estudiantes a aprender, ¿verdad? Por lo que se enseñan conceptos generales por medio de muchas actividades, interacciones sociales y evaluaciones auténticas. Otras características que tienen los ambientes constructivistas es que el programa de estudio se enfoca en los conceptos verdaderamente importantes. Las actividades suelen incluir fuentes primarias de datos y materiales. Las docentes interactúan con los estudiantes, averiguando qué les interesa, ¿verdad? Y sus puntos de vista. La evaluación es auténtica, ya que se entrelaza, ¿verdad?, con la enseñanza e incluye las observaciones del profesor y también todo lo que hacen, lo que piensan los estudiantes. Es común ver en estas aulas que los estudiantes trabajan en grupo. Y pues prácticamente la clave de estos ambientes consiste en estructurar el ambiente de aprendizaje de modo que los alumnos puedan construir de forma eficaz nuevos conocimientos y habilidades. Pero ahora, desde una perspectiva más específica, porque les comenté un poco más en general, los ambientes de aprendizaje son creados a partir de principios constructivistas, que sí son un poquito más específicos. Esos vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, como comenté anteriormente, en la diapositiva anterior, los ambientes de aprendizaje constructivistas se basan más en específico en ciertos principios constructivistas. Estos son 5, ya se los voy a comentar. El número 1 es plantear problemas de importancia para los estudiantes. Entonces, en este caso, ¿qué podría hacer el docente? Bueno, podría planear una lección en torno a las cuestiones que desafíen conceptos que estén preexistentes, o sea, que ya tengan sus estudiantes. Al hacer esto, sí, pues podría ocurrir que lleve mucho más tiempo y que llegue a evitar que se revise otro contenido del curso, ¿verdad? Pero, a pesar de que esto ocurra, va a lograr que se estimule mucho el interés de los estudiantes y ayude a descubrir de qué manera los problemas afectan su vida, ya que pues este tema de verdad va a ser importante para ellos y se va a acoplar a su contexto y a su cotidianidad, ¿verdad? El principio número 2 es estructurar el aprendizaje en torno a conceptos primordiales. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que los docentes diseñan actividades con problemas y preguntas, ¿verdad? Para que las ideas se presenten un poco más integrales que aislados. Entonces, el constructivismo tiene la idea de que al ver todo sirve para entender las partes. Entonces, trabaja con la enseñanza integral. Esta, pues aunque requiere, ¿verdad?, estructurar el contenido de forma diferente, tiene una ventaja grandísima que puede aplicarse entre materias. Entonces, por ejemplo, resulta que en el plan o el programa de estudio de un cierto nivel dice que se tiene que ver el contenido de la valentía. Entonces dice en la materia de español o literatura que vamos a ver la valentía por medio de los personajes muy valientes de cierto cuento. Y resulta que en ciencias el profesor va a ver la valentía desde lo valientes que fueron los científicos en hacer tal experimento o en ir en contra de la comunidad científica, o yo qué sé, ¿verdad?
O puede ser un ejemplo más cercano a nosotros en preescolar, ¿verdad? Que yo que sé, esta semana estamos trabajando atención. Pero también se podría ver emociones, ¿por qué no? Porque digamos, podemos sentarnos en un momento o ver si sucede alguna cosa y conversar con ellos. Chiquillos, ¿cómo se sentirían ustedes si alguien no les está poniendo atención? O más bien, ¿cómo se sienten cuando alguien en verdad los escucha, ¿verdad? O etcétera. El principio número 3 es indagar y valorar los puntos de vista de los estudiantes, que es súper importante. Es esencial entender cuáles son las perspectivas de los estudiantes. ¿Para qué? Pues para planear actividades que constituyan un desafío y despierten pues mucho el interés en ellos. Esto implica que el profesor les cuestione, fomente las discusiones y, muy importante, los escuche. Esto pues no significa que los estudiantes o que los profesores tienen que analizar cada una de las cosas que dicen los estudiantes, ¿verdad? Porque no hay tiempo, pero que por lo menos no, deberían tratar de conocer las ideas de los estudiantes acerca de un tema, ¿verdad? La educación constructivista requiere siempre, pues, en la medida de lo posible, que se indague cómo el estudiante llegó a cierta respuesta. Y se puede lograr pidiéndoles pues explicaciones, tal vez preguntándoles, por ejemplo, ¿cómo llegaste a esta respuesta? ¿O qué piensas? ¿O por qué piensas eso? Etcétera. El principio número 4 es adaptar el programa de estudios para considerar las oposiciones de los estudiantes. Esto nos habla un poquito de que todo lo que se haga o esas demandas que le hacen los profesores a los estudiantes superen ligeramente sus capacidades actuales. Es decir, que todavía estén dentro de la zona de desarrollo próximo, pero que les produzcan desafíos y simultáneamente les produzcan aprendizaje también. La idea también es que cuando las oposiciones de los alumnos o los estudiantes sean incorrectas, no corramos de una vez a decirle que están en un error, sino que hay que retarlos a descubrir por sí mismos esa información correcta. También este principio nos dice que ojalá que lo que se trate en las lecciones coincida con lo que los chicos o las chicas digan en el día a día en el salón de clase. ¿Por qué? Porque cuando hay una incongruencia muy grande entre esos dos aspectos, pues definitivamente para ellos las lecciones no van a tener un verdadero significado. El principio número 5 es evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la enseñanza. Este nos habla que en un ambiente constructivista se hacen evaluaciones continuamente durante la enseñanza, pero es realizado tanto por los alumnos o por los estudiantes según su tipo de aprendizaje como por el docente. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos llevando a cabo una actividad de evaluación con Juan. Entonces, en ese momento estamos evaluando a lo largo de la secuencia de la actividad, pues, ¿verdad?, a Juan. Pero también, al mismo tiempo, se está evaluando el éxito de nosotros como profesores. ¿Por qué? Porque, bueno, es el éxito de diseñar una actividad que lo guiara a Juan a entender el concepto, ¿verdad? Entonces están evaluando las dos cosas, tanto el aprendizaje del niño como la enseñanza que yo hice como profesor o profesora. ¿Okay? También este principio comenta que como los ambientes constructivistas son diseñados para que se produzca un aprendizaje un poco más significativo y profundo, no una comprensión superficial como lo hacen algunos tradicionales, le piden a los estudiantes que redacten productos reflexivos, analicen lo que han aprendido o cuáles son esas razones por las que el conocimiento es útil en el mundo, o en una parte como más cercana a la de nosotros que es preescolar, que demuestren y apliquen las habilidades que han adquirido, ¿verdad? Todo esto como forma de evaluación, que es un poco más auténtica. Este tipo de evaluación también guía las decisiones de enseñanza. No es solamente que yo evalúo y listo, no. Es que obliga a los profesores a diseñar actividades que estimulen la retroalimentación del estudiante y modifique la enseñanza si es necesario.
Y ya en esta última sección les vamos a presentar algunos métodos de enseñanza que se ajustan al constructivismo, ¿verdad? Entre estos están el aprendizaje por descubrimiento, que lo vimos con las compañeras de la semana pasada, el aprendizaje por indagación, que es muy parecido al de descubrimiento, pero tiene aún más preguntas y más dirección por parte del profesor. También están las discusiones y debates, y otras dos formas en las que nos gustaría presentar pues un poquito más a fondo, las cuales son el aprendizaje asistido por pares y la enseñanza reflexiva. En el aprendizaje asistido por pares prácticamente se toma a los compañeros como una herramienta súper importante en el proceso de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje mejora el aprovechamiento y puede aumentar la motivación académica y social para aprender en la colaboración con todos los demás. Algunos métodos que enfatiza el aprendizaje asistido por los pares son la tutoría de pares, la enseñanza recíproca y el aprendizaje cooperativo. Esta tutoría de pares que les acabo de hablar puede incrementar el rendimiento más que todas las instrucciones tradicionales que antes habíamos vivido o alguna vez habíamos visto. Fomenta la cooperación entre estudiantes y ayuda a diversificar la estructura del grupo. Usualmente el contenido de la tutoría se adapta a las necesidades específicas del estudiante. Y el aprendizaje cooperativo, básicamente su objetivo es desarrollar la habilidad de los estudiantes para trabajar en colaboración con otras personas. Este tipo de aprendizaje o este tipo de método se debe aplicar de forma oportuna en tareas que sean pues demasiado extensas para un solo estudiante, ¿verdad? Por lo que la tarea tiene que requerir interdependencia, es decir, que no puede ser realizada por completo por un solo estudiante, sino que ojalá se repartan bien las tareas y que cada uno tenga alguna responsabilidad. Y por último, la enseñanza reflexiva. Esta asume que no se puede utilizar un solo método con todos los estudiantes. Las decisiones de la enseñanza deben ser adecuadas al contexto, el cual incluye la escuela, el contenido, el origen de los estudiantes, hasta la época del año, las expectativas educativas y otros factores. Además de que la planeación fluida implica que los planes de enseñanza deben ser flexibles y modificarse según lo requieran las circunstancias. Los profesores reflexivos son personas activas que se conocen y cuestionan a sí mismos, pero que también buscan soluciones a los problemas y no esperan a que los demás les digan qué hacer. Perseveran hasta encontrar la mejor solución en lugar de conformarse con una que es poco satisfactoria. Actúan con ética y ponen las necesidades de los estudiantes por encima de las suyas. Se preguntan qué es mejor para los alumnos en lugar de qué es mejor para ellos. También los profesores reflexivos consideran detenidamente las evidencias al revisar en la mente lo que ocurre en el salón de clase, al revisar sus prácticas para entender mejor las necesidades de los estudiantes. Ellos tienen en cuenta y siempre así bien claro que las condiciones están cambiando en cada momento y deben permanecer actualizados en términos del contenido, el conocimiento psicológico del aprendizaje y la motivación, ¿verdad? Así como en términos de las diferencias individuales entre los estudiantes. Y estas serían por fin nuestras referencias bibliográficas y bibliografía, por si quieren buscar más información también y revisar bien el libro de Schunk y las otras lecturas. Y pues muchísimas gracias por toda la atención y por estar pues aquí. Esperamos que les haya servido muchísimo la información, que les haya gustado la presentación y que ojalá no se hayan cansado tanto, aunque posiblemente sí, pero muchísimas gracias y que tengan un súper buen día.